Hi, my name is Jennifer de Jesús González y el día de hoy vamos a hablar del verbo to be en inglés. Para comenzar me gustaría decir que el verbo to be significa ser o estar. Y a continuación les voy a presentar los diferentes pronombres que existen en inglés y la manera de cómo conjugarlos con el verbo to be. El verbo to be se va a conjugar con los diferentes pronombres que existen en inglés, los cuales son I, you, he, she, it, we, they. Y el verbo to be lo vamos a encontrar en tres formas diferentes, que son am, are, and is. Ahora bien, ¿cómo vamos a conjugar estos verbos con su respectivo pronombre? Pues para iniciar me gustaría decir que cada pronombre va a tener su respectivo verbo. Es decir, cada pronombre con su respectivo verbo no le puedes colocar o agregar otro verbo que no sea el suyo. Para iniciar, el pronombre I, significa yo en español, va a tener su respectivo verbo, no lo va a compartir con ningún otro pronombre. En este caso su verbo va a ser am. I am, junto. Ahora bien, una vez establecido lo anterior, seguimos con los demás pronombres. Los pronombres que van a compartir el verbo is son los siguientes: he, she, it. Y ya con el verbo conjugado quedaría he is, es decir, él es o él está; she is, es decir, ella es, ella está; e it is, it is, eso está o eso es. El siguiente verbo con sus respectivos pronombres es el siguiente. El verbo are lo vamos a conjugar con los pronombres we, you y they. Una vez establecido lo siguiente, comenzaremos con un ejercicio. For example, one. Para poder conjugar el verbo to be en su forma afirmativa se necesita del sujeto, en este caso el pronombre, el verbo to be y su complemento. Y aquí yo puse un pequeño ejemplo que sería, siguiendo esta regla, she is beautiful. Lo que quiere decir, ella es bonita o ella es hermosa. El siguiente ejemplo es, he is sleeping. Lo que quiere decir, él está durmiendo. La siguiente forma en la que encontraremos el verbo to be será en su forma negativa. Para poder convertir la oración a forma negativa, simplemente se le agrega al final del verbo to be el not. Y una vez agregado el not, ya sería una situación de negación. Ahora bien, una vez establecido lo anterior, podemos hacer un ejemplo. For example, you. You are not reading, que significa tú no estás leyendo. Y por último, la última forma del verbo to be es la forma interrogativa. Para poder hacer una frase interrogativa, lo único que se hace es cambiar al verbo to be y al pronombre. Es decir, ponerlos al revés. Y cada verbo to be en su forma interrogativa quedaría así. Number one, I eat. Number two, are you? Number three, is he? Number four, is she? Number five, is it? Number six, are we? Number seven, are you? Number eight, are they? For example, are you ready? Es decir, ¿estás listo? Es importante mencionar que para poder pronunciar estas frases de manera interrogativa,
el requisito primordial es terminar la oración en forma de pregunta, como en este caso, ¿Are you ready? De esta forma doy por terminado el tema, espero les haya gustado y la hayan entendido. Y sin más que decir, see you later.